Mi querida Joana, bueno, aparte de la polémica que hay por el aumento del salario mínimo, de más del 9%, los empresarios han pegado el grito en el cielo, los naturalmente trabajadores pues lo han visto con buenos ojos y los sindicatos ni se diga, dio el agarrón entre el expresidente Duque y el presidente Petro. Hasta se trataron de mentirosos. Sí, señor. Ese salario mínimo ha desatado de todo y ese fue uno de los agarrones porque el expresidente Iván Duque hizo un recuento, por decirlo así, del salario mínimo en los últimos 50 años solo para demostrar, según él, que en su gobierno fue el gobierno en el que más aumentó el salario mínimo con respecto a la inflación, lo que desató pues la respuesta del presidente Gustavo Petro. Esto fue lo que dijo el expresidente Iván Duque. En 2022, fijado en diciembre de 2021, logramos el mayor aumento real del salario mínimo de los últimos 50 años, un aumento que ni siquiera los que se autodenominan progresistas han podido superar. Nuestro aumento coincidió con el año de mayor crecimiento en la historia de Colombia. Eso fue lo que dijo y por supuesto el presidente Gustavo Petro respondió porque él no está de acuerdo con eso que dice. Usted sabe que esta cifra pues ha generado bastante polémica y según el presidente Claro, 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 Petro pues claro, es la claro. mayor cifra de aumento de salario mínimo. Sí. Eh, en todo caso, ¿quién dice la verdad? ¿Quién está hablando carreta? Bueno, ¿y qué dijo Petro? Pues, ¿qué dijo el presidente Gustavo Petro? Aquí la gran mentira de Duque sobre la que es consciente y que se comen entera algunos analistas. Confundir la norma, como se busca establecer un salario mínimo, con el concepto económico de salario mínimo real. En economía no se compara el salario mínimo del año vigente con la inflación del año pasado, sino con la del año de la vigencia del salario. Si se manejan así los datos, el año 2022 no fue el año de mayor salario mínimo real de la historia, sino uno en donde el salario mínimo cayó 3%. Es el año de hambre en Colombia. Esa fue la respuesta del presidente Gustavo Petro Claro. diciendo, como usted dice, que el expresidente Duque era un mentiroso. Sí, 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 sí. Y pues Claro. Bueno, ahí está la polémica pues servida, pero para como... despejar dudas, Ujú, Joja, exacto. tenemos a Germán Valencia, es economista, académico, estudioso de todos estos temas, quien, bueno, es de la Universidad de Antioquia y nos acompaña a esta hora muy amablemente. No sé cómo lo logró, hoy 27 de diciembre en la noche, se lo agradezco Tampoco. muchísimo por sacar estos minutos. Pero, doctor Valencia, gracias por estar con nosotros esta noche y quisiera preguntarle, ¿vio usted ese agarrón entre el presidente y el expresidente? Un agarrón de vieja edad. ¿Quién está hablando carreta de los dos? Pues en estos momentos hay una discusión, Juan Diego, en torno a los temas económicos. Este año al presidente Gustavo Petro no le ha ido bien en temas económicos, en lo que llamamos nosotros las grandes reformas que se tienen en el país. Y eso ha llevado a que el presidente esté un poco ofuscado con las decisiones que hay que tomar, las reformas tan importantes como por ejemplo el mercado laboral. Sin embargo, el asunto que vamos a hablar y es el tema sobre quién tiene la razón. Es que los dos, de alguna manera tienen la razón. Uno dice, hemos incrementado el salario en un momento como fue el 2021-2022. El presidente o expresidente Duque subió el salario y fue importante para el país. Ahora se sube nuevamente, pero hay dos realidades importantes que hay que considerar y simplemente voy a decir esto. Mientras que el salario mínimo lo subieron en el 2022 a algo considerable e importante. En este año se volvió a subir, pero ha bajado y está bajando en estos momentos la inflación, lo que significa que el presidente Gustavo Petro tiene la razón en decir que estamos incrementando y que el próximo año va a seguir cayendo, mientras que al presidente de Duque se incrementó, pero ese incremento no fue lo suficiente y digamos con el nivel de inflación que se vivió el año siguiente, lo que hizo fue perder los trabajadores en términos reales de lo que se pensaba. En medio de todo este debate, más allá de los egos entre un gobernante y el exmandatario, ¿usted cree, considera
que este aumento realmente es bueno para la economía? Se lo pregunto porque, claro, pues los empleados, los trabajadores siempre queremos que nos suban más el sueldo y poder tener mayor capacidad de compra y demás. Pero ¿eso realmente se traduce en beneficios o también todo el resto de alzas se van a equiparar, van a ser equitativas al alza del salario mínimo y pues al final todo queda nivelado y yo pues no alcanzo a ganar algo de poder adquisitivo como trabajador? ¿Qué explicación le ve? Juan Diego, usted dice algo que para mí es muy importante y es realmente quién gana con esto. En Colombia, el salario mínimo favorece a una población que ha estado empobrecida durante mucho tiempo. Estamos hablando nosotros de una clase trabajadora que requiere cada vez mejores ingresos para poder consumir. Este 4% en términos reales, que es lo que efectivamente significa. La idea es que para los trabajadores colombianos es fundamental que el incremento se dé. Y si pensamos nosotros en los trabajadores, es muy importante. Es mejor que hoy se incremente un 4%, aunque tiene que hacer un gran esfuerzo con lo que usted decía, Juan Diego, que tiene que ver con que los otros productos que se atan al costo de de la canasta familiar no se incrementen. Y ese tal vez es el reto que tiene hoy la ministra de Trabajo, Gloria Inés, de tratar de que eso no ocurra. Ese es el esfuerzo que tiene, porque usted lo dijo muy clarito. Si esto simplemente se incrementa todo el costo de vida en ese porcentaje que se incrementó lo que llamamos nosotros el salario mínimo, pues no se ganaría en términos reales, pero hoy está ganando el trabajador, al menos en estos momentos, y eso es lo más importante. Ese 17% de los trabajadores que hoy digámoslo, trabajan formalmente, ganarán mucho más y es por ellos los que debemos estar felices. Sabemos muy bien, Juan Diego, que pasa algo en Sí, el país y es que el resto de trabajadores, más del 70%, 80% de los trabajadores en el país son informales, trabajan por cuenta propia y demás. Por ellos la preocupación no es tan grande, es por estos 17% de los trabajadores colombianos que están formalizados, que es importante el anuncio del presidente Gustavo Petro frente al incremento del salario. pues, Aumentó el nivel de vida de ellos y eso es como el esfuerzo y lo que debemos celebrar. bueno, pues más claro no puede cantar el gallo, dicen los abuelos. Mi querido Germán Valencia, economista de la Universidad de Antioquia, experto en todos estos asuntos, de verdad que mil y mil gracias por contarnos y explicarnos lo que hay detrás de toda esta polémica alrededor del alza del salario mínimo, que una vez más, tristemente, se decidió por decreto y no en una mesa de concertación como lo manda nuestra Constitución. Feliz noche, doctor A, Valencia, us- gracias por estar aquí. a usted, Juan Diego, y una feliz noche para todos. Feliz noche.